de la República. Después de ello, una serie de preguntas, si así desean hacerlo los senadores de la República. A continuación le pediremos que tome de la urna que está a su mano izquierda una de las preguntas de la sociedad civil. Si quiere al final, maestra, al final le pediremos en ese momento que lo lea y ya usted podrá contestar en el orden que lo desee las preguntas de los senadores y la de la urna. Gracias, sea usted senador. Bienvenida nuevamente y tiene el uso de la palabra. Gracias, senador. Aún todavía no tengo el grado de maestra, estoy concluyendo la tesis precisamente para obtener el grado. Los estudios están totalmente concluidos y también la práctica docente, pero será en breve. Sea bienvenida, licenciada. Gracias. Buenas tardes, senadoras y senadores, personas que nos acompañan. Me presento con ustedes como miembro de la sociedad con un claro compromiso e interés personal por los asuntos públicos y por el fortalecimiento en el ejercicio de los derechos fundamentales que nos ocupan, así como de la política de transparencia como pilar de la rendición de cuentas. Doy a conocer las razones por las que considero la idoneidad para el desempeño del cargo. La formación profesional por la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciencia Política y Administración Pública con mención honorífica. Los estudios de maestría en Administración Pública, en Políticas Públicas específicamente. La tesis de la licenciatura denominada El Pacto de Solidaridad Económica, un caso de concertación del Estado mexicano. El ensayo que presento como requisito para cursar los estudios de posgrado lo formulo sobre el tema del nivel de gobierno en la atención de las demandas sociales. Y la tesis que desarrollo actualmente para obtener el grado de maestría incurre en el análisis y resultados de la transparencia y el acceso a la información en los organismos constitucionales autónomos. Mi experiencia laboral a lo largo de 3 décadas se ha desarrollado en la Administración Pública Federal, en el Gobierno del DF y en un organismo constitucional autónomo en los ámbitos directivo y de toma de decisiones estratégicas. Desde hace un poco más de 2 años laboro en el IFAI en el nivel operativo, lo que me da una percepción del desempeño con ventaja sobre la élite burocrática. Cuento con conocimientos en temática de acceso a la información y transparencia, procesos de desarrollo administrativo, evaluación del desempeño, capacitación y profesionalización y atención a observaciones y recomendaciones promovidas por las diversas instancias fiscalizadoras. En labores de carácter social, fungí como titular del Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo en una Secretaría de Estado, con acciones de promoción y concientización, así como de organización social para la incorporación de la población femenina al desarrollo económico. Realicé investigaciones sociales para incluir a la mujer en el contexto ocupacional de la economía. Presento una muy breve exposición del proyecto de trabajo a desarrollarse para dar cabal cumplimiento a los mandatos constitucionales para el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos y para el desempeño de la política pública de transparencia. En una primera instancia, se debe partir de la fortaleza institucional que se otorga con esta reforma de gran calado al organismo constitucional autónomo, fundada también en la reforma del artículo 1 constitucional de junio de 2011, que amplió y profundizó el ejercicio de los derechos humanos al establecer nuevos retos para los poderes legislativos, para los jueces y para los organismos garantes del derecho de acceso a la información. La reforma del artículo 1 instituyó 2 temas, el control de la convencionalidad y el principio pro persona, que en materia de acceso a la información quedó constituido en esta última reforma al 6º constitucional con el principio de máxima publicidad. La fortaleza del marco institucional se resume por la integración de un organismo constitucional autónomo. No tiene obligación alguna con el gobierno. Sus resoluciones son vinculatorias, definitivas e inatacables, cuenta con facultades de revisión y atracción, plena independencia para determinar su organización interna y ejercicio presupuestario, así como con un consejo consultivo. Partiendo de esta fortaleza institucional, se propone para su desempeño, número 1, promover en los servidores públicos los valores humanos coherentes con los mandatos democráticos que deben regir al organismo en su funcionamiento, de conformidad con los principios constitucionales. Número 2, desarrollar la profesionalización en el organismo, en el contexto democrático moderno de competencia, evaluación pública y desempeño profesional, al fin de lograr una gestión altamente especializada, abierta, meritocrática, transparente y con rendición de cuentas, realizada por personal leal,
competente y calificado, comprometido con la eficacia, la responsabilidad y la evaluación continua. 3. Con base en la Ley General del artículo 6º constitucional que emite el Congreso de la Unión, así como de las reformas que correspondan a las leyes en la materia, alinear las atribuciones, responsabilidades y objetivos del universo de actores que participan en la aplicación de la ley, a fin de obtener el diseño normativo. 4. Diseñar el esquema institucional organizacional, identificando la intervención de la sociedad por su trascendencia en la institución y la de cada actor en su funcionamiento. 5. Formular el diseño programático presupuestal con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 para establecer en un primer término la estrategia de atención que garantice el cumplimiento de los derechos y su continuidad, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas a partir de 5 líneas definidas generales en el Plan Nacional de Desarrollo. 6. Definir el esquema metodológico con base en los objetivos estratégicos y metas establecidos para garantizar los derechos fundamentales, mediante una gestión basada por resultados. 7. Producir estimaciones sistemáticas y objetivas y del acceso a la información de la política pública de transparencia y de la protección de datos personales, que incidan en la pertinencia y logro de los objetivos, así como en la rendición de cuentas para mejorar el proceso de toma de decisiones. 8. Partiendo de la importancia que representa la democracia basada en resultados y la obligación de garantizar la máxima publicidad de la información, se propone establecer una política deliberada de transparencia en la operación del organismo que incluya un sistema de publicación abierto de resoluciones de recursos de revisión que constituya un paradigma para los sujetos obligados. Convenios de colaboración para fortalecer la rendición de cuentas con la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y los organismos garantes estatales y del Distrito Federal. Publicación de estimaciones sistemáticas y objetivas del desempeño. Como un último punto, para consolidar el cumplimiento del mandato constitucional de este organismo autónomo de trascendencia social, se propone ampliar la participación de la sociedad a través de su Consejo Consultivo, que rompa con patrones de subordinación burocrática característica de organizaciones verticales y, con base en la rendición de cuentas, promover un trabajo de análisis entre los servidores públicos del organismo y el Consejo que sea constante y documentado sobre la aplicación y el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como de los resultados en la implementación de la política pública de transparencia. Yo creo que con estos puntos es muy difícil plantear un proyecto de trabajo en 5 minutos, pero considero que se dan las bases para establecer también internamente dentro del organismo constitucional autónomo un sistema de evaluación permanente que mantenga informada a la sociedad. Muchas gracias, muy amable, licenciada. Tengo registrados a la senadora Angélica de la Peña Gómez, al senador Javier Corral y a la senadora Laura Rojas. Gracias, presidente. Licenciada Bentancur, bienvenida al Senado. Gracias. Quisiera que pudiera usted platicarnos desde su punto de vista, a partir de que usted ha invocado las reformas de junio de 2011 en materia de derechos humanos, ¿cómo incide la corresponsabilidad de lo inscrito en esa gran reforma de junio de 2011 con la reforma del artículo 6º constitucional que tiene que ver con la materia de estas comparecencias? ¿Cómo usted ubica desde el punto de vista, desde el enfoque de los derechos humanos, todos los derechos que se inscriben como fundamento esencial de este organismo autónomo? Si es tan amable. Gracias, senadora. El senador Javier Corral. Muchas gracias.
Pues efectivamente su plan de trabajo refleja el conocimiento que usted tiene de la institución. Me parece además que es un plan de trabajo que es un buen derrotero para las nuevas atribuciones. Y con base en su plan de trabajo me interesa formularle dos preguntas. Primero, señalar que es la primera ponente de todas las que yo he escuchado aquí que habla del principio pro persona, que me parece fundamental en la aplicación e interpretación de las leyes. Pero en su plan de trabajo también es la primera que yo escucho hablar de un concepto que tiene que ver con, dice usted, restablecer la institucionalidad dañada. Y una de las líneas de trabajo, esa línea de trabajo me hace preguntarle directamente si la crisis del IFAI, en su opinión, fue originada por una estructura o por el carácter de sus integrantes. Porque usted en ese punto señala que habría una buena relación con la sociedad. ¿Por qué involucra usted a la sociedad cuando fue un problema interno del IFAI? Gracias por su respuesta. Gracias, senador Corral, senadora Laura Rojas y el senador Alejandro Encina. Gracias, licenciada, muy bienvenida. Gracias. Usted es funcionaria del IFAI y por tanto lo conoce internamente. Entonces yo quisiera preguntarle desde su punto de vista, ¿cuál es el reto organizacional y administrativo que el IFAI deberá enfrentar para poder cumplir pues, con los nuevos mandatos que le han sido encomendados? Muchas gracias. Gracias, senadora Laura Rojas. Licenciada, si nos hace el favor de tomar de la una de las preguntas, leerla y luego sí ya contestar en el orden que ustedes deseen. ¿Qué relevancia tiene la transparencia proactiva en el Sistema Nacional de Transparencia y qué mecanismos deben implantarse para robustecerla? Bueno, responderé a la primera pregunta acerca de las reformas de junio de 2011 en materia de derechos humanos y la corresponsabilidad con lo que representa la reforma del artículo 6º constitucional. La reforma de 2011 establece o instituye dos elementos: el principio de convencionalidad, el principio pro persona y la convencionalidad. El principio pro persona está dado en materia de acceso a la información en el principio de máxima publicidad. No soy abogada, soy administradora pública, sin embargo, bueno, hago mención de estos enlaces porque así los he estudiado a través de un autor, doctor Ferrer. Hay documentación, hay bibliografía acerca de estos dos principios. Es en donde yo los ato. La pregunta número 2 del senador Javier Corral está contestada la respuesta acerca del principio pro persona, y el segundo, efectivamente yo creo que la institución se vio dañada internamente y a partir de el fortalecimiento institucional que se le da con esta reforma de gran calado a la propia institución, pues es donde se debe de establecer una nueva relación con la sociedad a través de su consejo consultivo y con la autoridad, que yo creo que la fortaleza institucional del IFAI fue muy buena, de las mejores calificaciones en algunos indicadores que se le aplicaron. Fue muy buena la fortaleza institucional. Sin embargo, bueno, sí hubo un periodo de crisis interno efectivamente al término de esta periodo del IFAI, pero pues se ve totalmente restablecida con esta reforma de gran calado.
y acerca de cuál es el reto organizacional y administrativo que el IFAI debe enfrentar. Yo creo, senadora, que partiendo de esta fortaleza institucional y de las nuevas atribuciones conferidas en la reforma del sexto, se debe de desagregar para su desempeño una serie de actividades, de funciones con base en la propia ley que emite el Congreso de la Unión para determinar, yo creo que ese es uno de los retos más fuertes, el esquema institucional organizacional. Se requiere de un nuevo concepto para poder atender el mandato constitucional, que es pues una reforma de gran calado. Yo creo que ese es el principal reto, y buscar obviamente la intervención, la participación de la sociedad, y buscar también el funcionamiento de cada uno de los actores en funciones de coordinación, control y regulación, con funcionarios de alta especialidad para garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, así como la transparencia. Este diseño se debe de realizar conjuntamente con el diseño programático y posteriormente con un diseño también metodológico para que finalmente podamos tener una gestión para resultados y una evaluación constante interna y externa, tanto de los derechos fundamentales como de la política pública de transparencia. Yo creo que ese es el principal reto. Licenciada, muchas gracias. La respuesta de la sociedad civil. Por favor. Gracias. La relevancia que tiene la transparencia proactiva en el Sistema Nacional de Transparencia y los mecanismos que deben implementarse para robustecerla. Se ha observado que conforme disminuye las solicitudes de acceso a la información, se abren mayor información pública. Las respuestas de las solicitudes de información se convierten en información pública. Entonces, por ejemplo, en el IFAI ya se alcanzó un nivel ya no de tanto incremento, hablando en porcentaje, estábamos hablando de un 18% de crecimiento anual, año con año, y en los últimos 3 años se ha observado que se ha estancado un poco ese crecimiento, lo que quiere decir que se está abriendo información pública. En el caso del IFAI, a través de una herramienta electrónica se puede localizar, una herramienta que se llama Zoom, que se puede buscar, hacer una búsqueda a través del sistema Infomex de toda la información que se ha dado como respuesta a las solicitudes de información. Esa es la información, esa es la transparencia proactiva que yo creo que se debe de uniformar, o que se deben de establecer mecanismos a través del Sistema Nacional de Transparencia o a través de los sistemas que se establezcan, para que también todos los sujetos obligados puedan establecer mecanismos de búsqueda de esa información pública. Y finalmente, pues con esto se va en decremento, va a haber un decremento en la presentación de solicitudes de información pues a favor del ejercicio de acceso a la información. Yo creo que esta es la relevancia que tiene la transparencia proactiva. Muchas gracias, licenciada María Guadalupe Betancourt. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta, y también le agradece el haber estado el día de hoy con nosotros y haber vertido sus conceptos e ideas en esta mesa de trabajo comparecencia. Muchas gracias. Le pedimos a la Secretaría Técnica que la acompañe. Si desea quedarse, usted bienvenida. Gracias a todos ustedes. Gracias.
Y le pedimos a la Secretaría Técnica, si es tan amable, por el licenciado Ricardo Emiliano Salazar Torres. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado Ricardo Emiliano Salazar Torres, sea usted bienvenido al Senado de la República. El formato es el que usted ya conoce, tendrá hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, conceptos o ideas que desee plantear. Si deciden hacerlo así, los senadores de la República podrán plantearle una serie de preguntas. Adicional a ellos, tiene a su mano izquierda una urna para que tome una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, para que se puedan contestar en bloque al final de todas ellas. Sea bienvenido y tiene hasta 5 minutos. Muchas gracias, muy buenas noches. Para mí es un honor y un privilegio estar ante ustedes compareciendo ante la sociedad civil en este tema de trascendencia para el país. Comienzo. El acceso a la información es la base para la rendición de cuentas y la transparencia. Con la administración de este acceso a la información, se puede hacer un combate a la corrupción efectivo, así como se da la toma de decisiones. A mi juicio, este camino de administración del acceso a la información se da en 3 momentos importantes en nuestro país. El primero es en 2002 con la aprobación de la Ley de Transparencia, el segundo en 2010 con la aprobación de la Ley de Protección de Datos, y la tercera es ahora, en este momento, con la reforma en materia de transparencia. Siguiendo un poco con el documento que me permití hacerles llegar y con la propia reforma, a continuación daré los puntos sobre los cuales, de ser favorecido por ustedes, haré mi mejor desempeño como comisionado de este instituto u órgano garante. En primer lugar, hay que ver cómo quedará la organización de este instituto. Habrá que fortalecer y eficientar sus áreas. Por ejemplo, en el área de Secretaría General, habrá que fortalecer las áreas de administración por 3 razones principales. El tema del presupuesto, ya que es parte importante para desarrollar sus funciones. El tema de la política de gasto. Este órgano garante tiene que ser un ejemplo en cuanto a transparencia. Y número 3, el tema de recursos humanos, no solo haciéndose llegar de los mejores elementos para el desarrollo de sus funciones, sino también lidiar en su momento con las pasiones humanas de lo que implica un servicio profesional de carrera. Dentro de esta área también de la Secretaría General, sugiero que se fortalezcan las áreas, el área de capacitación, promoción y relaciones institucionales, y es una simple razón, que tendrá más sujetos obligados con los cuales trabajar, además de que al ser un órgano nacional tendrá una relación más estrecha con los órganos garantes locales que se tengan que constituir. En el área de acceso a información es muy importante fortalecer las 4 áreas, ya que de ahí saldrán los criterios generales que normarán tanto al Instituto Nacional como a los órganos locales, los temas de transparencia, rendición de cuentas, buenas prácticas. Además de que como ya lo había dicho hace rato, se tendrán nuevos sujetos obligados, lo cual implicará una carga adicional de trabajo, e incluso se habrá que cambiar el nombre de algunas áreas. Y por último, dentro de esta de acceso a la información también está el área encargada de coadyuvar y de coordinarse con el Archivo General de la Nación para dar salida y trámite y apoyo en todo lo que se refiere al Sistema Nacional de Archivos. Respecto del área de protección de datos personales, hay que fortalecer nuevamente las áreas que son generadoras de criterios generales, y aquí yo quisiera hacer una recomendación adicional. En el área de autorregulación, promover la figura que ya está contemplada en la legislación de los famosos terceros acreditados que funcionan en todo el gobierno federal, y más en cuestiones con relaciones entre privados. Dentro de las áreas que dependen directamente del Pleno está también obviamente la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Secretaría del Pleno, y un área muy importante, la Constitución y la fortaleza de la Contraloría. Dentro de esta área, este primer punto de organización, también está el tema de los nombramientos urgentes, como es el del presidente y del propio Contralor.
Como número 2 está la relación con organismos constitucionales autónomos. Ahí se tendrá que ir desde el impulso y el apoyo a los ejecutivos locales y también legislativos estatales para la constitución de los órganos garantes. También coadyuvar con estos organismos en la homologación de estructuras y organizaciones. Se tendrán que también proponer la homologación de criterios, principios y procedimientos para el ejercicio del derecho a la información y a la protección de datos. Se tendrá que coadyuvar con estos en la estandarización, organización y administración homogénea de los archivos de los sujetos obligados. Y por último está la nueva facultad que tendrá este órgano nacional de atracción de recursos del ámbito local para su revisión. Número 3. En su caso, y si da el tiempo, se tendrá que trabajar intensamente con el Congreso de la Unión en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la adecuación operativa de la reforma, ya sea fundamentando la personalidad jurídica de este organismo, su conformación, su funcionamiento, así como sus nuevos objetivos y sus nuevas atribuciones. También se propondría, y en apoyo al Congreso, dentro de esta ley, hacer más eficiente al organismo en cuanto a tiempos de respuesta, ya que si se va a todos los recursos de revisión, tanto hacia los sujetos obligados y ante el mismo órgano garante, un particular podría tardar hasta 1 año en recibir una respuesta. Asimismo, también se tendrá que apoyar a través de la legislación, hacer más eficaz el funcionamiento de este organismo. ¿Y cómo se logra? Pues con medidas de apremio claras y contundentes, todo en la medida del daño, ¿no?, que se quiera reparar. También se tendrá que apoyar, obviamente, en la redacción de la Ley de Protección de Datos Personales, también en el sentido de las nuevas atribuciones de los organismos y en el tema de homogeneizar criterios y procedimientos, etcétera. Otro de los temas muy importantes que hay que coadyuvar es en la nueva conformación de la Ley General de Archivos. Se pasa de una ley federal a una ley general, ¿no?, en donde se dan atribuciones a los diferentes ámbitos de gobierno. Otros 2 más es el tema de apoyar en las leyes de la materia electoral, con todo el tema de la fiscalización y como nuevo sujeto obligado, en la parte también laboral con el tema de los sindicatos y en el tema de los fideicomisos en la ley de entidades paraestatales. Todo ello redondeando y tratando de armonizarlo con las demás reformas estructurales, como es la electoral, la fiscal, la de competencia, telecomunicaciones y energética, así como la coordinación de los nuevos organismos que están resultando de estas nuevas, de estas reformas. Como número 4, y derivado del anterior, ahí sí es facultad de este nuevo organismo garante, es la nueva expedición del reglamento de transparencia, del reglamento de protección de datos, coadyuvar con las autoridades correspondientes en la elaboración del reglamento de la ley general y en especial los 2 siguientes puntos, el reglamento de la operación del organismo constitucional autónomo y en la expedición de todos aquellos acuerdos, lineamientos, estatutos, códigos y políticas que servirán para derivados de la propia reforma y que servirán también para la organización y funcionamiento del organismo constitucional autónomo. Número 5. Punto importante es el tratamiento que se le darán a los nuevos sujetos obligados, en especial a los fideicomisos y fondos públicos, partidos políticos y sindicatos. Número 6. Continuar con el trabajo cotidiano, urgente e irreductible del propio órgano en cuanto a resoluciones en el acceso a la información, a la protección de datos y en las obligaciones, y continuar vigilando las obligaciones de los actuales nuevos sujetos. Y por último, me permitiría sugerir unos temas de carácter, dada la experiencia que he tenido, que creo que son relevantes, que se debería de trabajar en este organismo constitucional autónomo. El primero es el de la máxima publicidad, concientizar de manera decidida a la población de los temas de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. El tema de protección de datos es un tema de seguridad que a todos nos atañe y a todos nos importa. El tema del presupuesto, visto desde 2 ámbitos, desde el tema del gasto federalizado
y desde el propio gasto que ejecuta a través de licitaciones el Ejecutivo Federal, y sumándole lo que también marca la reforma de la materia, que es el tema de los indicadores de desempeño, todo ello a través de un lenguaje fácil y comprensible para la ciudadanía. Áreas que me interesarían a mí que se hubiera más transparencia y que creo que son de interés de la nación, es el tema de la tenencia de la tierra y el desarrollo urbano, sobre todo en municipios y en gobiernos locales, donde la tenencia de la tierra y los planes de desarrollo son de verdad temas importantes y focos de corrupción en ciertos lados. El tema de los recursos naturales, no solo en la protección de especies, sino también como la protección de recursos como son el agua, y de temas de relevancia como es la contaminación, tener informada a la gente, y también del tema de la basura. Si va redondeando la idea. Ya, es el último. El tema también de alimentación, no solo como el tema de campañas de buena alimentación, sino como un problema de seguridad nacional en cuanto hay desabasto futuro de algunos productos, etcétera. El tema de la salud, no solo las campañas actuales de salud, sino como sucedió hace algunos años con la influenza, tener la certeza de que el gobierno nos dará la información necesaria. Y por último, una estrecha coordinación y concurrencia de acciones con el INEGI, inclusive estar dentro de su consejo consultivo, el nuevo Instituto Nacional Electoral, con la Auditoría Superior de la Federación como órgano garante de toda la revisión de todas las cuentas y con todas las manos que tiene a través de las auditorías locales y con la actual Secretaría de la Función Pública, y obviamente con el Archivo General de la Nación. Gracias, licenciado. Tengo registrada a la senadora Areli y al senador Encinas. Licenciado Ricardo Emiliano Salazar Torres, bienvenido al Senado de la República. Quisiera hacerle una pregunta. Analizando su amplio y vasto currículum, fíjese que no encuentro en donde realmente usted, porque lo pone muy explícito, haya trabajado en áreas de transparencia. Sé que ha estado muy cercano al gobernador de su estado, ha estado como coordinador ejecutivo de órganos de vigilancia y control en la Secretaría de Función Pública, como representante del gobierno del estado de Baja California, también como coordinador ejecutivo de enlace legislativo. O sea que su trayectoria profesional me queda sumamente probada. Y luego, curiosamente, al ver áreas generales de experiencia y planeación en su currículum, tampoco veo ninguna que se refiera únicamente a transparencia, a menos de que ustedes lo estén metiendo en planeación estratégica o en administración. Luego ya por ahí más adelante, sí, en su escrito, en su ensayo técnico que nos mandó, ahí sí dice que gran parte de su vida laboral la ha dedicado a servir como funcionario público en ámbitos federal, estatal, en diversos cargos, niveles de responsabilidad, obteniendo grandes satisfacciones personales y profesionales, impulsando el bienestar de la ciudadanía. Y aquí menciona la transparencia y rendición de cuentas. Entonces, a mí me gustaría si me podría explicar eso, dónde está y por qué no lo señaló en sus áreas generales de experiencia. Y una pregunta muy concreta. Un joven de 16, es una pregunta que mandaron los especialistas y se me hace interesante ahorita hacerla para usted. Un joven de 16 años se opone a que sus padres accedan a su expediente clínico, pues considera que en el mismo hay datos personales que no tienen por qué conocer. Los padres alegan por su parte la responsabilidad compartida en temas de salud de su hijo. ¿Cómo resolvería esta diferencia de opiniones? Muchas gracias por su respuesta, que me agradezco. Gracias, senador Alejandro Encinas. Bien, licenciado Salazar Torres, bienvenido al Senado. Yo se inscribió en este proceso y yo quisiera hacer un comentario y formularle una pregunta, haciendo una revisión del currículum y las fichas técnicas que usted nos hizo llegar. Evidentemente usted ha venido acreditando experiencia tanto en el sector público como en el sector privado.
En el sector privado ha mantenido y actualmente es una empresa que se dedica a la asesoría financiera, económica, política y jurídica de los diferentes órdenes del gobierno y al sector privado también. Y por el parte de su experiencia pública, pues ha sido desde representante del gobierno de Baja California, ha estado en la Secretaría de Función Pública, ha sido enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación, ha participado en la Comisión Presidencial de Asuntos Fronterizos, en el caso de la Frontera Norte, y ha sido director de Fomento Pesquero, pasó ahí en Semarnat. Y revisando su lista de clientes, veo que pues muchos de estos están asociados ahora a los puestos que anteriormente ocupó. Fue representante del gobierno de Baja California y hoy tiene como clientes al gobierno municipal de Mexicali, al de Ensenada y al de Playas de Rosarito. Trabajó en la Dirección de Fomento Pesquero de Semarnat y tiene como clientes a la Dirección General de Marina Mercante, a la Dirección General de Puertos, a la Administración Portuaria Integral de Ensenada, a la Administración Portuaria Integral de Altamira, a la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas y a la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, amén de otros clientes como los municipios de Naucalpan y Atizapán y Metepec en el Estado de México. ¿Cuál debería ser, esa es la pregunta, el perfil de los comisionados del IFAI y cómo evitar que en el desempeño de sus funciones puedan existir conflictos de interés? Ya sé que me va a decir que habrá que cerrar la empresa actualmente, pero ¿dónde se rompe la frontera entre el legítimo ejercicio profesional y pues el interés al ocupar una función pública? Perfecto. Gracias, senador Alejandro Encinas. Licenciado, si nos hace el favor de tomar una de las preguntas de la urna, si la lee y ya responde en el orden que quiera. ¿La leo? La pregunta 68. ¿Considera usted que la información del registro público de la propiedad debería ser confidencial? ¿Por qué? Bueno, comienzo. Antes de comenzar, yo quisiera agradecer el tiempo que se han brindado para estar aquí, para leer 158 currículums y 158 ensayos. Es una labor titánica, lo entiendo, se los aprecio. También quisiera agradecer a la sociedad civil organizada de los académicos. De verdad que es un compromiso con la patria el que están demostrando, se los agradezco. Y por último quisiera también reconocer a los 157 aspirantes adicionales a mí, porque se ve que en México hay calidad, hay ganas de servir y hay ganas de estar con la patria. Y comienzo contestando las preguntas. A la senadora Arely, de verdad, voy a decir un comentario, no acostumbro decirlo, a hacer este tipo de comentarios, pero he estado siguiendo las comparecencias, usted preguntas atinadas, precisas y pertinentes. De verdad le felicito por la capacidad que tiene usted. Respondo las preguntas. ¿Dónde acredito yo ¿dónde acredito yo mis capacidades de transparencia? Está muy sencillo. Desde que yo ingreso al gobierno federal y durante también mi tránsito por ejecutivos locales y también por mi tránsito en la iniciativa privada, siempre he tenido el manejo de datos, en principio, ¿no? Manejo de información y el manejo de datos, siempre lo he tenido. Número 2, siempre he sido sujeto obligado. Y conozco y me he conducido siempre con la transparencia que se merece mi país, principalmente, y la que me merezco yo, para ver a la cara a la gente que yo quiero y yo respeto. Número 3, dentro del tema, bueno, dentro de la parte de la administración pública, a mí me tocó implementar en un área complicada el tema del acceso a la información. Ahí lo pueden ver por los tiempos. En el 2002 estuve en la Secretaría de Gobernación en un área de reciente creación que se llama ahora todavía la Unidad de Enlace Legislativo. Entonces, siempre siempre viendo por la transparencia y la democracia. Entonces, siempre me he conducido con eso. Número 4, creo que ya lo dije, siempre he sido sujeto obligado. Entonces me queda claro cómo debe uno de tratar siempre con la mayor transparencia y siempre también cuidando la información para no generar
valga el término coloquial, un chisme, porque tampoco se vale de dar por dar. Y por último, en la Secretaría de la Función Pública, al estar en el área de coordinación de órganos de vigilancia y control, a nosotros nos tocó rediseñar todo el tema precisamente de que los órganos internos de control tuvieran una mano amiga, se vale meter el pie, decíamos, pero no meter la mano y también tener acá del otro lado el garrote, y por tanto siempre orientar a las dependencias del Ejecutivo Federal a conducirse con transparencia, con rendición de cuentas, acotando los espacios de opacidad. Entonces, en ese sentido, si no es una experiencia académica o que yo pudiera documentar, es en el tránsito de toda mi experiencia profesional. Esa es la primera, la primera respuesta. La segunda, es un tema de riesgo moral muy importante que usted me plantea en el niño de 16 años, ¿no? Como padre, porque al final del día ellos tienen el derecho, pero sobre todo la obligación de velar por los intereses del hijo, ¿sí? Entonces yo me pregunto, ¿cómo pueden cuidar los padres de la mejor manera y ejercer esa tutela sobre el niño más que teniendo información? No le veo de otra manera. Entonces, como sujeto obligado de cuidar a un menor de edad, yo tengo el derecho y la obligación de tener el mayor cantidad de información para orientarlo, cuidarlo y protegerlo. Entonces, al final del día, el bien tutelado es el menor, aunque el menor esté en desacuerdo con los padres se enteren por un tema de secrecía o a lo mejor de vergüenza de sus datos, pues yo sí estaría por el sí de que le den esa información a los padres, porque ellos son los que tienen la obligación y el deber de cuidarlo y velar por él y deben de hacerse llegar de la mejor decisión, y por eso inicié en un inicio, teniendo información, toma las mejores decisiones. ¿Sí? Muchas gracias. La pregunta del senador Encinas me parece muy atinada, el tema del conflicto de intereses, ¿no? Y eso tiene que ver con una conducción personal, de las cosas, de moral, de ética, ¿sí? de responsabilidad. Y yo lo que le voy a responder, y es muy sencillo, siempre, y en el caso personal, el tema, y desafortunadamente ahí no puse fechas de cuándo eran mis clientes, ¿no? Pero muchos de ellos fueron lejos de los tiempos de Fomento Pesquero. Muchos de ellos también fueron lejos de los tiempos, muy lejos de los tiempos de Frontera Norte. Ahí se atraviesa toda mi experiencia en lo que es la Secretaría de Gobernación, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a relación personal. Sigo con la respuesta en cuanto a, me imagino, criterios de generalidad para no generar conflictos de interés. Pues me queda muy claro, o sea, siempre debes de... Esa es una cuestión de riesgo moral y de ética y de, valga la redundancia, de moralidad. Es muy complicado que una ley haga una diferenciación clara de estos riesgos morales. Siempre debe de apelarse a la buena conducta, a la fama pública de las personas que integrarán este órgano garante. Esa es mi respuesta. ¿Considera usted? ¿Sí? Digo, y también agradecer a la sociedad civil, ¿no? Porque parte de su tiempo la dedican a esto, ¿no? ¿Considera usted que la información del registro público de propiedad debería ser confidencial? ¿Por qué? No, definitivamente no, porque si algo de lo que yo... Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Sí, claro, la repito. Pregunta 68. ¿Considera usted que la información del registro público de la propiedad debería ser confidencial y por qué? ¿Sí? Bueno, no voy a entrar, sí voy a entrar. Precisamente parte de lo que yo estaba exponiendo dentro del programa de trabajo son todos los problemas en lo que hay en cuanto a derechos de propiedad, no solo de casas, no solo de terrenos, sino de todo el tema de desarrollo urbano que hay en los municipios, ¿no? Entonces, definitivamente, muchos lugares o parte de los sectores gubernamentales donde hay fuentes importantes de corrupción son donde hay propiedades y más el registro público, ¿no? Entonces, simplemente para una herramienta de combate a la corrupción, por supuesto que no debería ser confidencial la información que ahí se maneja.
Muchas gracias, licenciado. Es usted muy amable. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a este concurso público abierto, a esta convocatoria. También le agradece el haber estado aquí con nosotros esta tarde y le pediríamos a la Secretaría Técnica si nos hace el favor de acompañarnos y desea quedarse, usted bienvenido. Muchas gracias. ¿Se tira? No, si no las deja ahí con la Secretaría Técnica para que lleven el control de... Gracias, con permiso, buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Muy buenas noches. Le pedimos a la Secretaría Técnica si es tan amable de ir por el licenciado Guillermo C. Mijares Torres. Licenciado Guillermo Carlos Mijares Torres, sea usted bienvenido al Senado de la República. Gracias, senador. El formato usted ya lo conoce. Tendrá hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo o los conceptos o ideas que desee vertir en esta reunión de trabajo. A continuación, si así lo desean los senadores de la República, podrán hacer una serie de preguntas que al final usted podrá responder en bloque, acompañado con una pregunta adicional de la urna que se encuentra a su mano izquierda, que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, todas ellas en bloque, y después de leerla en el orden que usted desee contestar. Muy buenas noches y tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor senador. Muy buenas tardes, señoras y señores senadores. Mi agradecimiento a las comisiones que aquí se integran por brindárseme la oportunidad de estar hoy ante esta soberanía. De mi formación curricular, ya tienen ustedes la documentación necesaria y no voy a abundar sobre la misma. Deseo comentar muy brevemente con ustedes, en forma particular, 2 temas sobre los cuales he tenido una especial preocupación en la materia de transparencia. Primero, no existe representación del IFAI en las distintas entidades federativas. Y segundo, el acceso a la información en materia de archivos. Al respecto, les comento que aprobada la reforma a la Ley Federal de Transparencia, se establece un año para expedir la Ley General del artículo 6º de la Constitución o de nuestra Carta Magna. Sobre el particular, he venido señalando como experto en la materia de transparencia que al carecer el IFAI de delegaciones en los estados de la Federación, se ha creado un vacío permanente en las dinámicas de comunicación entre el peticionario y la autoridad federal, por lo que se torna relevante la necesidad de celebrar convenios con los distintos órganos de transparencia a fin de que se coadyuve en el apoyo a los ciudadanos en la tramitación de sus demandas o quejas. Y puedo agregar que en mi etapa de comisionado ciudadano del órgano de transparencia de Nuevo León, así se hizo, lográndose con ello que la ciudadanía tuviera un mejor acceso a la información requerida o para interponer sus demandas en contra de los sujetos obligados. Considero también urgente la expedición de una Ley General de Archivos Públicos para que los estados, municipios, organismos autónomos y cualquier tipo de autoridad u organismo obligado recabe y proteja adecuadamente la información que se genere para beneficio de la población en general, pues no escapa a una gran mayoría de la población que muchas autoridades, al concluir su mandato, desaparecen literalmente todo tipo de información, pues no hay una ley que los obligue a protegerla o penalice esa omisión o inexistencia súbita. Por otra parte, es imprescindible para el IFAI robustecer los programas permanentes de capacitación intensiva a personas físicas, asociaciones civiles y funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno, para que las dinámicas de la rendición de cuentas sean exhaustivas y cumplan con los postulados de la máxima publicidad, ya que a través del mejor conocimiento de la ley se resolverá la demanda ciudadana de manera ágil y oportuna, cosa que hoy en día está afectada de retrasos importantes. Finalmente, dentro de estos programas especiales, las universidades públicas y privadas son de gran importancia en el impulso del conocimiento
y siempre he considerado, y lo sigo haciendo, que a nivel profesional debiera incluirse en todas las carreras universitarias la materia de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad en todas sus variables técnicas, con al menos un semestre intenso, para que las generaciones nuevas de profesionistas lleven la cultura de la transparencia a su mejor expresión histórica. Este es un enorme pendiente que tenemos quienes hemos impulsado tanto tiempo esta crucial materia del desarrollo democrático de México. Muchas gracias y estoy a su disposición. Muchas gracias, muy amable, licenciado. Tengo registrado al senador Encinas. Gracias, senador Escudero. Licenciado Guillermo Carlos Mijares Torres, bienvenido. Gracias. Gracias por su presentación. Evidentemente usted en su currículum acredita experiencia en el tema de manejo de la información, transparencia, etcétera, ya que ha sido comisionado en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, de la cual ha sido presidente en los periodos de 2008 a 2010 y de 2012 a octubre de 2013. Es correcto. Bueno, uno de los temas que más nos ha preocupado en este debate desde la formulación de la ley, más aún después de la muy lamentable experiencia que tuvimos en una de las últimas etapas del actual Instituto Federal, es el garantizar el funcionamiento colegiado, consolidar la vida institucional dentro del órgano garante y generar un ambiente propicio, no solamente para fortalecer su autonomía, sino su estabilidad en el funcionamiento. Hace unos minutos una de las participantes hablaba del impacto negativo que no solo tuvo en la opinión pública, sino en la operación del IFAI, el conflicto que se suscitó entre los distintos comisionados. Así es. Y por eso yo quisiera preguntarle, en relación a la denuncia de la ciudadana María Eugenia Pérez Emke, comisionada superiora de la Comisión de Transparencia y Acceso a Información de Nueva León, quien amenazó con proceder legalmente contra usted y contra el comisionado Sergio Moncayo González, quienes presuntamente filtraron documentos conteniendo datos personales de su persona, de su esposo y de sus hijos, violando las leyes del Estado de Nuevo León que protegen este tipo de información. Un medio de comunicación local, Hora Cero, señaló que usted mismo había reconocido que había filtrado este tipo de documentos internos sobre su colega María Eugenia Pérez Emke, quien entregó a un empleado que depende de la Secretaría Ejecutiva de ese organismo un sobre conteniendo copias sobre el seguro de gastos médicos mayores de la comisionada supernumeraria. Yo creo que le quisiera pedir que nos explicara de esta situación y también respecto al deterioro de la relación de la comisión con el Congreso, porque, por ejemplo, el 6 de julio del 2013 se llegó al extremo de que diputados del Partido Acción Nacional, el diputado Fernando Elizondo y Enrique Barrios de la fracción del Partido Acción Nacional, presentaron una iniciativa para suprimir la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información en el Estado, a la que consideraron sin utilidad pública y generando un gasto innecesario de 30 millones de pesos al año, de la cual dicen pues no ha habido resultados en su operación y funcionamiento. Yo lo planteo de manera abierta. A nosotros nos interesa en esta selección pues garantizar el carácter colegiado y el funcionamiento del órgano garante, su cohesión, y bueno, tendremos que revisar algunos otros temas que se desprenden de esas audiencias, como la posibilidad de que sea el Senado quien nombre al presidente para evitar este tipo de confrontaciones internas dentro de las comisiones y los órganos garantes. Con mucho gusto, senador. Licenciado Mijares, bienvenido al Senado de la República. Gracias. La pregunta que yo tengo es en relación con una de las propuestas que usted realiza en el plan de trabajo que nos presentó, donde usted propone una homologación legislativa en términos de todos los estados del país y con la Federación. La pregunta es, ¿usted se está refiriendo a una ley general, a una ley tipo? Y esta propuesta, no sé si contrasta, pero
está vinculada con otra que usted realiza en términos de crear delegaciones del IFAI en los estados, lo que de alguna manera duplicaría pues las funciones propiamente. Si usted nos pudiera ahondar en estas dos propuestas. Muchas gracias, licenciado. Encantado. Perdón. Y luego la senadora Arely Gómez. Bienvenido al Senado, licenciado Guillermo Carlos Mijares Torres. Una pregunta. ¿Me podría mencionar el caso más representativo de ponderación de derechos que vivió usted como comisionado de transparencia del Estado de Nuevo León? ¿Y nos podría decir cuál fue el sentido de su voto y por qué y justificarlo? Gracias. Gracias. Y si es tan amable en extraer una de las preguntas que se han colocado en la urna y que ha formulado la sociedad civil a través de distintas organizaciones. Con mucho gusto. La pregunta, la número 34, dice: ¿en qué consiste el principio de publicidad de la información gubernamental y qué implicaciones tiene para los sujetos obligados? Muy bien. Es la tercera vez que sale la pregunta número 34. Muy bien. Pues sí, yo creo que se están volviendo a depositar todas, ¿verdad? Adelante. Muchas gracias. Bien, realmente voy a dar una respuesta amplia al señor senador Alejandro Encinas, porque ciertamente hubo un golpeteo político terrible, no solamente a mi persona, sino a la propia institución que representábamos, manejando un concepto de que se había dado una información personal de la comisionada suplente de la Comisión de Transparencia del Estado de Nuevo León. Todo esto se generó porque un periodista, el de Hora Cero, solicita a la Comisión de Transparencia que entreguemos las pólizas de gastos médicos mayores que tienen los señores comisionados. Y así se hizo. Obviamente, cancelando los nombres personales de la familia de los comisionados o de los beneficiarios de la póliza. De ahí se aprovechó esa circunstancia para decir que habíamos dado una información incorrecta, lo cual nunca se pudo probar. Ella presentó dos denuncias, una en la Comisión de Derechos Humanos y otra en la propia Comisión de Transparencia, buscando una responsabilidad como funcionario público. Las dos denuncias se concluyeron en que no tenía ella ninguna razón, que no justificó su dicho y que por tanto, tanto en derechos humanos como en la propia Comisión de Transparencia, de la que yo me hice a un lado para que se pudiera ventilar ese asunto, quedaron totalmente concluidas y finiquitadas en el sentido de que la persona querellante o denunciante no había probado lo que había manifestado. En esa ocasión y en otras más, jamás me defendí de una posición de esa naturaleza, porque se trataba en primer lugar de una dama y en segundo lugar esta persona politizó al instituto a un grado superlativo. Ella manifestaba abiertamente pues que tenía una relación con el partido político del PAN, que recibía instrucciones del PAN y no se cuidó de pensar que todos los que estábamos ahí de comisionados somos comisionados ciudadanos apartidistas, de acuerdo con la convocatoria que se creó en su momento por el Congreso del Estado de Nuevo León. Realmente a mí me da pena ajena porque fue una circunstancia en la que yo ya estaba en mi último año de mis 5 años que tenía ahí de mandato constitucional
de tal manera que pues lo vimos como un golpeteo político para efectos, pues no sé de qué otro efecto, ¿verdad? Pero al final de cuentas eso era, ¿verdad? El Congreso mismo, pues nunca vi tampoco la iniciativa de ley que mencionaron. Sí lo divulgaron en la prensa, pero yo no recuerdo haber visto ni haber conocido ninguna iniciativa en ese sentido, ¿verdad? Incluso me tocó comparecer en alguna ocasión en el Congreso, porque a raíz de todo ese tipo de problemas se habían señalado que el comisionado presidente anterior a mí había tenido muchos viajes y que había tenido una serie de cosas que no estaban justificadas. Desafortunadamente me toca a mí ir a defender el punto y tuve que llevar al Congreso del Estado liquidaciones y comprobantes de cada caso y la justificación de cada viaje que hicimos, ¿verdad? De tal manera que pues, prácticamente quedó sin materia todo lo que nos habían dicho, ¿verdad? Bajo esas condiciones le puedo dar a usted la certeza y seguridad de que mi persona se ha manejado toda la vida bajo un solo mismo parámetro vertical. Mis raíces familiares y personales son profundas en el estado de Nuevo León. Mis hijos nacieron ahí. Vengo de la iniciativa privada. Me crié, me formé profesionalmente 24 años en la banca privada y nacionalizada también. De tal manera que mi formación profesional, pues nunca la puse en duda, ni nadie la pudo poner en duda, y al día de hoy no hay quien me pueda señalar con el dedo índice. Desafortunadamente, pues todo ese tipo de cosas no se pueden evitar porque hay también personas que no entienden, que no pueden echar a perder un organismo que con base de mucho esfuerzo hizo muchas mejoras en el estado de Nuevo León. Cuando yo llegué a la Comisión de Transparencia en el 2008, encontré un organismo autónomo, sí, pero sin rumbo, sin saber a dónde ir, sin funciones de los empleados. No teníamos archivos de ninguna especie. Era un desastre total. Tuvimos que emplear desde el arranque de eso un plan de trabajo integral y luego nos acomodamos con la gestión de calidad a través de la norma del ISO 9001-2008, la que logramos y la que se ha ratificado año con año para dar servicios de calidad a la ciudadanía y a las personas que nos pidan información. Toda la documentación, los 5 años que yo estuve allí, o por lo menos los últimos 4 años, la Auditoría Superior nos avaló las cuentas públicas, nunca hubo un desvío, ni menor siquiera, ¿verdad?, en ese sentido. Trabajamos arduamente porque de no tener nada y hacer un organismo incluso de carácter internacional, porque incluso fuimos primeros antes que el IFAI, celebramos convenios con las agencias españolas de protección de datos personales para que nos dieran mucha información y mucha doctrina de cómo se manejaban ellos en el país. Y eso nos sirvió porque al final de cuentas, justamente fuimos en el estado de Nuevo León los primeros en tener un caso específico sobre datos personales. Circunstancia que luego notificamos aquí al órgano del IFAI. El IFAI participó también con nosotros y pusimos en orden una circunstancia que se había generado entre autoridades tanto de educación del Estado, municipio y particulares, casas comerciales, etc. Y se logró hacer, a pesar de que no teníamos facultades pues, de intervenir de oficio, hicimos un estudio que nos llevó a una conclusión. La Secretaría de Educación Pública había entregado la información de todos los niños de primaria del Estado, nombres, domicilios, nombres de los padres, etcétera, al municipio de Monterrey,
Y quisiera yo recordar que en ese momento estaban también prácticamente arrancando elecciones municipales, ¿verdad? Y con la idea de darles a los niños una tarjeta de descuento en casas comerciales. Finalmente, este municipio de Monterrey, sin tener ninguna protección para esa base de datos que había recibido enorme, se la pasa a 40 casas comerciales. Como a los privados, como a las personas físicas no podíamos intervenir porque no teníamos facultades para ello, le pedimos al IFAI que interviniera. Y coadyuvó con nosotros y logramos que las casas comerciales destruyeran toda la información recibida con notario público de por medio. El municipio de Monterrey le pedimos a su presidente municipal que hiciera una reconvención a sus funcionarios y al secretario de Educación, a través de su jefe inmediato, que es el Ejecutivo del Estado, que le llamara la atención y si era posible pusiera una multa. Porque en el caso concreto de Nuevo León, en materia de acceso a la información, la Comisión de Transparencia tiene facultades para imponer multas pecuniarias a los funcionarios que incumplen con la ley, ¿verdad? Y eso ha sido un excelente paso porque logramos, quizás la multa no fuera tan cuantiosa, pero el hecho de que la prensa se diera cuenta de que a un funcionario se iba a multar por opaco o por no darle información, nos dio un resultado estupendo. Yo escuché parte de lo que comentó aquí el comisionado presidente del Distrito Federal, de que a nivel nacional eran unas 2,000 denuncias de peticiones de información. Yo creo que está equivocado. Lo que pasa es que en el Estado de Nuevo León no tenemos Infomex. No hay manera de saber el número concreto de peticiones de solicitudes a las autoridades. Nos dimos cuenta en algunas ocasiones accidentales, por ejemplo en el 2012, solamente en el Poder Ejecutivo en un año había recibido 2.500 solicitudes de información. Pero la Comisión de Transparencia, en las resoluciones que dictó, fueron del orden de 300 y 350 resoluciones en el último año. ¿Qué quiere decir eso? Que estuvimos dictando más de una resolución diariamente. Eso es lo que puedo contestarle a usted, senador Encinas, en cuanto a lo que sucedió en esa ocasión. Me siento aún avergonzado por ello, a pesar de que tengo 6 meses ya cumplidos de haber cumplido mi mandato en la Comisión de Transparencia. Un mandato que agradecí mucho a mi Congreso porque lo vi como un parteaguas en mi gobierno democrático del Estado de Nuevo León. Muy bien, si hubiera algún comentario adicional, encantado. Ahora voy con el senador Javier Corral. Con respecto a mi ponencia de las delegaciones, nosotros en Nuevo León pudimos observar con mucha claridad varias circunstancias en la ciudadanía. Número uno, llegaban a preguntar a la Comisión de Transparencia del Estado si podían presentar quejas en contra del Seguro Social o en contra de otra autoridad de carácter federal. Hay muchas personas que no saben separar el concepto federal y el local, ¿verdad? Pero nosotros no hacíamos decirle bueno, usted vaya al IFAI. No, aquí le vamos a hacer la petición de la solicitud y se la vamos a canalizar vía el IFAI. Pero todo ahí, de tal manera que todavía, si mal no recuerdo, estaba la señora Jacqueline Pechard, de presidenta del IFAI aquí, y yo le llegué a proponer esta circunstancia, de que las delegaciones estatales fuéramos coadyuvantes, no solamente en la orientación al ciudadano, sino en la capacitación al ciudadano o autoridades en la materia federal. Porque al final de cuentas, prácticamente somos hermanos en la misma línea,
de leyes muy similares, ¿verdad? Nosotros tenemos un capítulo en Nuevo León relacionado con datos personales, pero en poder de autoridades exclusivamente. No podemos intervenir con particulares, ¿verdad? Y así están las cosas. Pero sí me gustaría que esta ley fuera una ley de tipo general para que fuera aplicable en todos los ámbitos de los estados en el país. Muchas gracias. Senadora Areli, usted me hablaba o me preguntaba sobre la ponderación de los derechos y cuál había sido alguna resolución, cuál había sido mi sentido del voto. Debo decirle con mucho orgullo que en mis 5 años de comisionado en la transparencia del Estado de Nuevo León, el 99% de las resoluciones de la comisión fueron por unanimidad. El 99%. Y solamente hubo una o dos posiblemente por el mismo golpeteo político que estuvimos sufriendo, y le voy a decir en qué caso fueron. Nosotros decíamos que los trabajadores tenían derecho a una prima ahí por concepto de trabajo que se les da a los trabajadores del Estado, y uno de los comisionados titulares se opuso. Nosotros le dijimos, oye, pero se trata de un derecho ya ganado de los trabajadores, pero se opuso. Entonces, pues se opuso por querer oponerse, sin dar ni fundamentar ni motivar su negativa, ¿verdad? Pero en realidad hay otra cosa que quisiera yo agregar a este punto. Mire usted, en los últimos 2 años de mi gestión como comisionado en transparencia, se plantearon cerca de 14 amparos contra las resoluciones de la Comisión de Transparencia. Se ganaron todos, excepto uno. Esa excepción fue con motivo de que el Tribunal Federal consideró que el artículo de una ley hacendaria del Estado de Nuevo León era inconstitucional. Bueno, los encantados, cuando nos dieron la notificación, cambiamos nuestro sentido de la resolución, pero yo no podía violar una ley, pero tenía que respetar esa ley. Yo no tengo facultades para decidir si una ley es inconstitucional o no lo es. Tengo que respetar la ley, y así lo hice en el Congreso desde que tomé protesta como comisionado de transparencia en el Estado de Nuevo León. Esa es mi respuesta. Sí, señor. ¿En qué consiste el principio de publicidad de la información gubernamental y qué implicaciones tiene para los sujetos obligados? Bueno, el principio de publicidad de la información gubernamental, la propia ley señala lo que debe publicarse en Internet y lo que debe estar dispuesto para la ciudadanía en todo momento. Yo recuerdo, no sé si el caso sea aquí en el Distrito Federal, a nivel federal, pero en Nuevo León, por ejemplo, hay municipios, dice la ley, aquellos municipios que no tengan más de 70,000 habitantes no tendrán obligación de hacer publicación a través de una página de Internet, pero sí tienen obligación de tener la información disponible para el ciudadano. Luego, entonces, esta circunstancia yo creo que debemos no nomás de continuarla, sino de buscar una mayor información a través de las páginas de Internet de las autoridades, porque con esto estamos evitando un trabajo adicional a la autoridad. Si tenemos esa información pública en una publicación de páginas de Internet, para la ciudadanía es más fácil abrir la página de Internet que ir hasta las oficinas de la autoridad a sacar la información. Entonces yo creo que este principio de publicidad debe estar bien establecido en nuestras leyes y especialmente en lo que se va a venir en la ley general, para que sea en forma similar en todos los estados de la República, dado que ciertamente nos pudimos dar cuenta que cada estado pues tiene
una función distinta. Son muy paralelas las leyes, pero en materia de recursos, en materia de administración de procesos, varía mucho. Aquí en materia federal se habla de 20 días para dar una respuesta, nosotros la pedíamos en 10 días. Allá tenemos a las universidades públicas como sujetos obligados. Allá la Universidad Autónoma de Nuevo León es sujeto obligada de las dos leyes, la del local y la federal, porque recibe participaciones federales y participaciones locales. Entonces, hay mucho que abordar sobre el tema. Obviamente nos falta mucho para trabajar sobre estos temas, y especialmente en un área de los municipios rurales. Ahí creo yo que habrá que... Nosotros, por ejemplo, en la Comisión de Transparencia, visitamos todos los municipios rurales del Estado, justamente para ir a dar capacitación a todos los funcionarios municipales. Y todo lo que son el área conurmada de Nuevo León, fueron todos los funcionarios municipales, que son 10 municipios conurbados, todos fueron capacitados en esta materia de acceso a la información. Todos. Pues muchas gracias por escucharme. Estoy a sus órdenes para continuar. Gracias, licenciado Guillermo Carlos Mijares Torres. El agradecido es el Senado de la República por haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta y habernos acompañado esta tarde aquí. Muchas gracias. Fue un placer. Le pedimos a la Secretaría Técnica que acompañe al licenciado, y a la vez también le pedimos a la Secretaría Técnica, si son tan amables, de traer al recinto al licenciado Héctor San Román Rivera, último compareciente del día de hoy. Si sale la 34 la quitamos, la regreso. Muchas gracias. Muy buenas noches, licenciado Héctor San Román Rivera. Sea usted bienvenido al Senado de la República. Ya conoce el formato, tendrá hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas o conceptos, lo que desee manifestar a los integrantes de estas comisiones unidas. Al terminar ello, si así desean hacerlo, los senadores de la República podrán hacer una batería de preguntas. Adicional a ello, le pediremos que tome de la urna que previamente ha sido sacudida, para que tome una pregunta que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada. Muy buenas noches, sea bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, buenas noches, honorables senadores, respetables miembros de la sociedad civil. Comparezco con la firme convicción de que la construcción y fortalecimiento de las instituciones democráticas es una tarea en la que se exige la participación, la confianza de todos los mexicanos. Los que confiamos en la democracia y en el Estado de Derecho, tendremos el reto de que nuestras creencias se hagan tangibles en las instituciones de la República. Consciente de que la tarea de los comisionados exigirá actuar con probidad, eficacia y transparencia que supere cualquier dificultad, cultivando día a día la semilla de la confianza ciudadana. Parte esencial de la tarea es desarraigar los viejos hábitos de la intolerancia, la prepotencia por el abuso de autoridad o por la arrogancia de los servidores públicos en las oficinas gubernamentales, y la negativa a la rendición de cuentas de todo aquel que reciba recursos públicos. La fortaleza del instituto radicará en el pluralismo, la libertad, la solidaridad que el trabajo colegiado exige, la concordia de sus integrantes, la honradez y la transparencia, junto con el trabajo arduo de todos sus miembros. Los ciudadanos vemos con frustración hoy en día cómo en el ejercicio del poder, como diría Bertrand Russell, se ejerce como una forma de embriaguez, la embriaguez del poder, que atenta aún en contra de su propio interés, en el dispendio y gasto poco transparente de las organizaciones que reciben recursos públicos, en fideicomisos creados por la autoridad para ocultar el gasto, en la reserva de la información realizada con la complicidad de los comités de transparencia, o más aún, en la declaración de inexistencia de la información.
En cuanto a la protección de datos personales, el trabajo del Instituto Autónomo va más allá de la tutela a la garantía del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. La protección debe orientarse a evitar la injerencia arbitraria en la vida privada, en la familia, en el domicilio, en las redes sociales, en ataques a la honra y a la reputación. Debemos garantizar la protección de la ley a toda persona contra tales vejaciones e injerencias. Hoy la conectividad amplia y abierta, de fácil acceso que nos brinda la tecnología, permite el acceso ilegal de datos personales, que genera robo de identidad, usurpación de identidad, suplantación de identidad, falsificación de la identidad y su uso indebido, siendo los delitos de más rápido crecimiento a nivel mundial. Lo peor es que hoy en día tenemos herramientas tecnológicas que podrían ser nuestros mejores aliados si las sabemos utilizar. Lamentablemente, tampoco existen acciones concretas y políticas públicas acertadas para sancionar estas conductas atípicas. En este sentido, necesitamos un instituto moderno y atento a los cambios y avances tecnológicos que sea proactivo en este tema. Todo el esfuerzo de quien reciba el alto honor de ser nombrado por el Senado como comisionado debe ir orientado a cultivar la credibilidad frente a los ciudadanos. En mi caso, el proyecto de trabajo está orientado en el fortalecimiento de la autonomía y se ha orientado a 3 ejes. El primero, la difusión, capacitación y educación. Propongo mantener una comunicación permanente con el Senado, con las organizaciones civiles, con los sujetos obligados, con la finalidad de construir un canal de comunicación que propicie un entorno favorable para conocer sus preocupaciones, así como en el diseño de estrategias de capacitación, educación y actualización permanente en temas relacionados con el derecho de acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, así como la protección de datos personales. El segundo tema es el fortalecimiento de los principios y derechos que rigen el acceso a la información pública y a la protección de datos personales. El organismo constitucional autónomo enfrentará grandes retos, particularmente cuando hoy tiene competencia para conocer de asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de autoridades, entidades y organismos que hoy, como sujetos obligados, deberán trabajar en una cultura que les es desconocida hasta el día de hoy. Uno de los principales retos que asumo en mi proyecto es que las disposiciones, acciones, procedimientos y métodos administrativos que en materia de archivos sean estrictamente cumplidos, pues en la realidad resulta fácil para un funcionario declarar la inexistencia de la información o bien utilizar recurrentemente los argumentos de secreto industrial o de seguridad nacional. Por otro lado, en cuanto a la protección de datos personales, es fundamental brindar una protección a aquellas que contengan los datos personales sensibles y que pueden poner en riesgo la seguridad de los individuos. El tercer punto es la tutela y la defensa de este derecho constitucional. El esfuerzo debe ir orientado fundamentalmente a ganarse la credibilidad frente a los ciudadanos. Sería injusto decir que el instituto arranca de cero, pues hay que reconocer el legado que ha dejado el trabajo de años anteriores, de mujeres y hombres, del Congreso de la Unión y de las organizaciones civiles. Por último, en cuanto a las razones que justifican mi idoneidad para el cargo, solo puedo decir que mi participación en medios de comunicación, mi experiencia como abogado, me han acercado a estos temas, viviéndolos, estudiándolos, litigándolos. Experiencias que hoy me impulsan a participar en un intento de ser comisionado, dejando de ser un mero espectador a un participante activo en los temas de transparencia y protección de datos personales. Mi aportación radica en el trabajo realizado a lo largo de 25 años como abogado, como participante activo de órganos colegiados, como comunicador, en un entusiasta participante de aquellos proyectos que significan retos, como sin duda lo es
el fortalecimiento de este Instituto Autónomo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Tengo registrado al senador Isidro Pedraza y a la senadora Angélica de la Peña. Gracias. Usted creo que estuvo presente en varias comparecencias, ha visto el desarrollo de estas. Yo solamente tendría una pregunta o dos a lo mejor, que me quedan después de este ejercicio del día de hoy, y preguntarle en función de su experiencia profesional como ciudadano, ¿cómo nos explica nos explica sus capacidades para poder hacer que se trabaje como un órgano colegiado en este instituto y poder vencer lo que pudieran ser las actitudes mezquinas personales de poderle dar al traste a este organismo para lograr lo que usted ha insistido en su exposición, que es la credibilidad? ¿Y qué peso tendría frente a eso las instituciones, frente a las pretensiones personales, sobre todo la institución que sería esta? Con mucho gusto, senador Pedrosa. Licenciado, sí, las hacemos en bloque y al final. Senadora, por favor. Sí, Angélica gracias. La Peña. Sí. Gracias, presidente. Pues muchas gracias, licenciado Román, de estar acá. Bienvenido al Senado. Yo veo en su plan de trabajo que nos entrega una gran experiencia y sobre todo en un ámbito que no es típico de quienes se desenvuelven en este tipo de materias, que es en el ámbito de los medios de comunicación, pero siempre inclinado en dar orientaciones, en trabajar en función de la temática. Es una vertiente interesante. También observo que ha estado también asesorando a empresas como Afore Santander Mexicano, Afore Génesis Metropolitan, Afore Tepeyac, Afore Activer, Fondos de Inversión, Invercap, Fondos de Inversión, Invercap Afore, Afore Azteca, ICSI Afore, MetLife, Afore Afirme Bajío, Afore Ahorra Ahora, Afore de la Gente en Bansefi, Afore Argos, Afore Scotiabank Inverlat, Profuturo GNP, ISTE Círculo de Crédito. Me llama la atención de que usted esgrime en su plan de trabajo un concepto que me parece muy importante que quisiera vindicar, en el sentido de que ha estado usted siendo responsable en la elaboración e implementación de programas de autorregulación, siempre para lograr el funcionamiento de manuales que están tomando temas interesantes como riesgos, prevención del lavado de dinero, protección de datos personales, a distintas empresas del ámbito del sector asegurador, como es el caso de Zurich Vida Company Seguros, Seguros Azteca Vida y Daños y Seguros Mafre, Tepeyac, Cardiff Seguros Ramo Vida y Ramo Daños, Alcanza Seguros, Panamérica Seguros Company, Compañía de Seguros March Brocan and Shu, agente de seguros y de fianzas, entre otros temas. Y esgrime usted de manera muy interesante un concepto que quiero vindicar. Dice que tiene una experiencia en el diseño de políticas que eviten las operaciones que impliquen conflictos de interés y uso indebido de información privilegiada en las empresas y organismos públicos. Y remato diciendo, esto que acabo de leer es textual de su plan que usted nos hizo llegar, y además en su intervención esgrime conceptos que también quiero rescatar, solamente tres. El señalamiento respecto de lo pernicioso que es, lo pernicioso ya es agregado mío, usted refiere a la arrogancia de servidores públicos como un lastre, asimismo enuncia la embriaguez del poder y la credibilidad ante los ciudadanos, que me parece que son preceptos importantes que hay que vindicar. Sin embargo, yo quisiera
que usted nos pudiera informar para tener mayor conocimiento cómo, en el caso de ser usted electo por el Senado de la República para formar parte de este órgano autónomo como comisionado, cómo dirimiría, insisto, lo que usted aquí esgrime en su plan de trabajo, es decir, políticas que eviten operaciones que impliquen conflictos de interés y uso indebido de información privilegiada en las empresas y organismos públicos. Si es tan amable, por favor. Gracias, senadora. Senadora Laura Rojas. Gracias, presidente. Bueno, pues muy buenas noches, sea bienvenido al Senado. Yo quisiera llamar la atención sobre su plan de trabajo, en el que menciona que se ha avanzado en el diseño de políticas, disposiciones y acciones en materia de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública, que deberán observar las dependencias del gobierno federal, pero que en la práctica distan mucho de ser implementadas. Y luego, en una parte posterior, dice que el principio de máxima publicidad sigue siendo, en la mayoría de los casos, solo un buen propósito. Y yo quisiera preguntarle de manera concreta qué acciones usted propondría, insisto, acciones concretas que debería de llevar a cabo el IFAI para que se implemente en la realidad o se concrete el derecho de acceso a la información pública y el principio de máxima publicidad. Muchas gracias. Gracias, senadora Laura Rojas. Licenciado, ahora sí, si nos hace el favor de tomar una de las preguntas de la urna, leerla y luego ya en el orden que usted desee contestar. Pues sí, es la 34. Es la 38. ¿Por qué son importantes los archivos administrativos y cuál es su relación con el derecho de acceso a la información? Pues con mucho gusto, senador. El principal objetivo de un instituto autónomo es hacerlo fuerte institucionalmente, más allá de los egos y de los objetivos personales. Los que estamos acostumbrados a trabajar en órganos colegiados, quizá no en la administración pública, pero en las empresas es lo mismo, uno no puede anteponer sus intereses, tiene que ver por el bien de la institución y en eso habrá que trabajar mucho. Por eso yo comento que hace falta concordia y una disposición para trabajar en equipo. Si alguien pretende ser comisionado para acrecentar su currículum, sería un error. Mi interés es en fortalecer una institución de la República. Y es lo que me ha motivado, lo que he vivido en la práctica profesional como ciudadano, lo que me ha impulsado a presentar mi candidatura. Señor senador, no sé si con estos argumentos soy concreto en responder su pregunta. La segunda pregunta, bueno, acerca mi experiencia en el sector financiero es vasta y la experiencia me dice que la materia prima en la industria financiera es la información de los individuos. Las afores, las aseguradoras, las empresas como Círculo de Crédito administran, el mismo ISSSTE administra bases de datos. Y si esta información no tiene el correcto diseño tecnológico, hablemos incluso de militarización de bases de datos, exponemos a los individuos. Parte de mi participación en esas instituciones ha sido con un cargo que se llama Contralor Normativo. Los contralores normativos, para ocupar ese cargo, tenemos que acreditar conocimiento en la materia, experiencia profesional de más de 5 años, haber ocupado puestos directivos, no estar en el círculo de crédito, es decir, no ser deudores, y probar no estar involucrado en delitos, incluso hasta acreditar exámenes de conocimiento. Y esa responsabilidad es hacerle ver a las instituciones cuando no están cumpliendo con la normatividad. Incluso hacerlo de conocimiento del Consejo de Administración o de la misma autoridad reguladora, so pena
de no hacerlo, de ser sancionado el individuo en lo personal. Entonces, esa experiencia me ha ubicado, me ha permitido identificar lo importante que es blindar la información de los individuos, porque tristemente hoy vemos cómo la información de muchos individuos es comercializada. Y el problema de esto es que estamos exponiendo a los ciudadanos, a los niños, a las familias, a que su información sea pública, además de que se esté lucrando con ella. En el tema de uso de información privilegiada y conflicto de interés, cuando uno participa en órganos colegiados, tiene acceso a mucha información que puede ser utilizada en beneficio propio. Lo importante es crear las reglas en donde toda esa información que uno escucha no puede ser utilizada en el beneficio de uno. Incluso cuando uno identifica que se encuentra en una situación de conflicto de interés, la norma y las mejores prácticas lo obligan a uno en anunciar esa situación de conflicto de interés. Los conflictos de interés son muy comunes. El problema no es tenerlos, el problema es no mencionarlos, el problema es ocultarlos. Cuando hablo de la arrogancia de los servidores públicos, pues lo digo porque lo he vivido. No todos, hay funcionarios con una impecable trayectoria. Sin embargo, en la práctica, para uno como ciudadano, enfrentarse a un funcionario público que administra con tintes patrimonialistas su oficina es muy frustrante, es verdaderamente frustrante. Y las únicas herramientas que tiene uno, particularmente cuando es abogado, es el uso de la ley. Y para aquellos que estamos convencidos en que el Estado de Derecho tenemos que impulsarlo, tenemos que dar el siguiente paso, es participar. Esa es parte de mi convicción. Yo no puedo quedarme en mi escritorio viendo lo que está sucediendo en el país. Tengo que participar. Muchas gracias. Me falta una más. Me dicen que por qué no se cumplen acciones concretas. Lo que ocurre en la realidad es que cuando uno sabe que hay información y cuando uno simplemente le contestan que esa información no existe, pues a menos de que uno haya tenido acceso por otros medios a esa información, ¿cómo la busca? ¿Cómo lo encuentra uno? Y hoy en día, cuando uno solicita una información y el funcionario le dice, esa información existe, y uno la saca, uno la exhibe en medios de comunicación, no hay responsabilidad para ese funcionario. De ahí la importancia de que la ley de archivonomía se vincule a esta ley, y en donde toda esa información, y esto va también en relación con la pregunta que me tocó, la 38, ¿cómo le hacemos para que ese acervo que el funcionario va generando en el ámbito de sus facultades sea bien archivado, quede históricamente guardado, y en el caso de que esa información desaparezca, se le finque responsabilidad? No es posible en la práctica que uno pregunte por una transacción de 146 millones de pesos de recursos públicos y le diga, enséñame el convenio, y le digan que no existe. Y cuando yo exhibo en los medios de comunicación el contrato y las fichas de depósito, me abren una averiguación previa porque estoy revelando un secreto bancario. Eso es información pública, eso debería ser información pública. Pero el funcionario dice, es que eso no existía. Y entonces, ¿cómo la tengo yo? Eso es lo que debemos de combatir. No es solamente un espíritu aventurero, tenemos que vincularlo con leyes que ya existen y con leyes que necesitamos. Por eso es importante la interlocución de los que seamos comisionados con la sociedad civil y con los senadores y con los diputados y con cualquier ciudadano que tenga una legítima preocupación. Ese es mi objetivo. No sé si con esto contesto su pregunta. En la práctica,
Lo que sucede es que, por ejemplo, si yo quiero encontrar información de la estructura de una Secretaría de Estado, me meto en un laberinto. Busquen la dirección de cualquier dependencia y en muchas de ellas la simple dirección es un laberinto. Entonces hay que trabajar en algunas cosas que parecen sencillas. Uniformemos las páginas de internet de todas las dependencias, que en todas encontremos lo que debemos de encontrar en el menor tiempo posible. Hoy es un esfuerzo, incluso para un profesionista, meterse a internet. Ya no nos preguntemos de un ciudadano que tenga menos recursos. Es una pesadilla. Perdón. Creo que con esto también he dado respuesta a la pregunta que me tocó, que dice: ¿por qué son importantes los archivos administrativos y cuál es su relación con el derecho de acceso a la información? La importancia de los archivos administrativos es la memoria histórica, es la memoria institucional. Y hoy en día hace falta el uso de las tecnologías, incorporando en los documentos, en las solicitudes, las firmas electrónicas, no obligatorias, pero sí por parte del funcionario, y que esa información sea almacenada de tal manera que los funcionarios no puedan argumentar que esa información no existe, que ese convenio no se firmó, que ese oficio no existe, que ese oficio es una invención. No, vamos utilizando las tecnologías para que nos vayan armando esos archivos, esa memoria histórica, esa memoria institucional. Y claro, partiendo de que existe un principio de máxima publicidad, pues en principio todo documento público, todo documento que se ha generado por una dependencia deberá ser público, salvo aquellas excepciones que existan y que estén marcadas en la ley, cuando exista un interés legítimo en que esté reservada, cuando sea un caso de seguridad nacional sin abusar de ese concepto, cuando sea un tema de propiedad industrial, que caray, no saben cómo se inventa ese concepto de no se puede otorgar porque hay seguridad industrial. Se estaría violando derechos de propiedad industrial. Y ve uno la información y no vienen métodos, no viene programación, no viene nada. Hay un verdadero abuso en el uso de estos conceptos. Espero haber sido claro, espero no haber abusado de su tiempo. Senador, le agradezco mucho. Senadora. Los agradecimos, somos nosotros, el Senado de la República. Muchas gracias, licenciado Héctor San Román Rivera, por haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta, y por haber estado esta tarde aquí con nosotros y haber vertido aquí sus opiniones y conceptos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Les recuerdo que el día de mañana no tendremos comparecencias, y le pedimos, secretario, si acompaña al licenciado, por favor. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Si desea quedarse, usted es bienvenido. Pero ya estamos terminando. Les recuerdo que el día de mañana no hay comparecencias, serán hasta el día jueves 3 de abril a las 15 horas en este mismo salón, y no nos vamos 3 de la tarde. Y no nos vamos sin antes agradecer a nuestro comité técnico de acompañamiento, al señor Mauricio Merino, al señor Alejandro González y al señor Sergio López Ayón por habernos acompañado esta tarde. Son muy amables y muchas gracias. De esta manera, ante las comisiones dictaminadoras, se llevó a cabo la comparecencia de los aspirantes interesados a ocupar alguno de los 7 cargos de comisionado del órgano constitucional autónomo en materia de transparencia y protección de datos personales, los cuales están en posesión de sujetos obligados y lo que se establece en el artículo 6º constitucional. Los aspirantes, como pudimos observar, realizaron una exposición libre relacionada con su propuesta para formar parte del próximo órgano constitucional al que se pretende integrar, pero además respondieron cuestionamientos de las legisladoras y los legisladores que pertenecen a estas comisiones unidas. También hay que destacar que dieron respuesta a una pregunta de la sociedad civil que escogieron de manera al azar. La información, hay que decirlo, será analizada por los legisladores, así también como un comité
que está integrado por académicos, por especialistas y por involucrados en la materia, que fue invitado por estas comisiones unidas con el fin de que emita una opinión y contribuya en la elaboración del dictamen, también para contar de igual manera con un respaldo técnico, profesional y especializado. Le comento que los criterios que se han tomado en cuenta en estas comparecencias tienen que ver con las características y méritos académico-profesionales, pero también con la experiencia profesional probada. Cabe señalar que también los aspirantes que han comparecido han presentado un ensayo sobre un breve proyecto de trabajo y descripción de las razones que justifiquen su idoneidad para ocupar el cargo. Otro elemento que también podrá ser considerado en la selección final de los candidatos será el atender la equidad de género en la integración del órgano garante. De esta manera se desarrollan las comparecencias, las cuales se estarán presentando nuevamente el próximo jueves. Por ello, lo invito a que esté al pendiente de toda la programación del canal del Congreso y le dé seguimiento a esta actividad. Por mi parte ha sido todo, lo invito a que continúe en la señal del canal del Congreso. Hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.